¿Ven la imagen? Sí, doctor, sí se logra visualizar. ¿Se ve? ¿Se ve la imagen? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Bien. Entonces, hoy día vamos a continuar con el desarrollo de la programación de las clases teóricas y hoy día corresponde hacer las enfermedades parasitarias. Hay varias enfermedades infecciosas de tipo parasitaria, dentro de ellas la tungiasis, larva migra, escabiosis, pediculosis. Nosotros vamos a hacer lo que se ve con más frecuencia en la práctica, tanto ambulatoria como la parte clínica de hospitalización. Entonces vamos a empezar con lo que es la escabiosis. La escabiosis viene a ser un cuadro clínico que tiene mucho tiempo de existencia. Esto más o menos fue identificado más o menos por los años 1680, 85. Ahí es la época en que se identificó por primera vez al agente causante de esta enfermedad. Y la escabiosis también tiene varios sinónimos. Sarna, le llaman acarosis igualmente. También tiene en algunos libros el nombre de carranchín, picor de campo, picor de la tienda de campaña. En otros libros aparece como siete luchas, rasca rasca, es decir, una gran cantidad de sinónimos. Eh, pero lo que sí es que este cuadro clínico está condicionado por la presencia de un ectoparásito, y este es el Acarosarcoptes scabiei. Hay una gran prevalencia a nivel mundial, esto generalmente relacionado con epidemias, y esto condiciona muchas situaciones de pobreza. Hay muchas zonas del mundo que están en guerra, donde hay aglomeraciones de gente, lo cual hace que esta prevalencia esté más o menos alrededor de 300 millones de personas afectadas en el mundo. Y debido a estas condiciones, esto cada vez aumenta más. Debido a que estos factores de riesgo, como es el hacinamiento, la pobreza, la promiscuidad, las malas condiciones higiénicas, hacen de que haya un proceso de infección muy fácil a través de la contaminación directa, es decir, un contagio entre personas, y también una transmisión a través de fomites, es decir, fomites son las ropas, indumentarias, etcétera. Debido a que el ácaro, este Sarcoptes scabiei, puede vivir hasta 3 días fuera del cuerpo humano. Entonces esto lo condiciona a que sea un parásito muy infectante, y esto hace que este proceso aumente fácilmente y en gran escala a nivel mundial. Entonces este cuadro clínico es de presentación universal, ya le dije, en zonas de hacinamiento, en zonas de pobreza, en zonas de conglomerado de personas. Por lo tanto, es una endemia ya mantenida. El aumento de esta prevalencia es mayormente en época de invierno. En verano, lógicamente que hay mayor condiciones de higiene por los baños, con más frecuencia por el calor. En cambio, en invierno disminuye. Y los grupos de riesgo generalmente son niños y con mayor frecuencia las mujeres. El parásito tiene un ciclo de tipo monoxénico, es decir, todo se realiza en el hombre, y lógicamente el reservorio es el hombre, por eso es que el Sarcoptes scabiei es propio del hombre. Hay ácaros que también son de animales, que de alguna forma pueden vivir en el hombre, pero no se reproducen.
salvo de que la persona esté muy inmunosuprimida, entonces en esos casos sí puede haber una infección por parte de este cuadro acarótico de los animales. El mecanismo de transmisión, ya les dije, es un mecanismo de transmisión directo a través del contacto cutáneo entre personas y con bastante frecuencia también a través de las relaciones sexuales. Lógicamente la piel es la principal vía de transmisión, por ahí vamos a encontrar la entrada del parásito al organismo. El parásito tiene unas características muy especiales. Tiene un periodo de incubación en cuanto a la clínica de 2 a 6 semanas antes de la aparición del prurito. Es decir, el cuadro clínico va a tener un proceso en el cual el parásito, una vez que ingresa al organismo, va a tener que pasar unas 2 a 6 semanas antes de la aparición del signo o síntoma más importante. En este caso, el síntoma más importante es la picazón. Y entonces esta picazón empieza a aparecer después de 2 a 6 semanas después de la infestación. Pero en otras personas que ya tuvieron una infección anterior, este periodo de aparición de los síntomas es mucho más rápido, es mucho más corto. Y entonces en estas personas que antes ya se infestaron anteriormente, ya tuvieron una enfermedad, los síntomas pueden aparecer alrededor del primero al cuarto día después de la nueva exposición. Es decir, cuando uno se reinfecta, la aparición de los síntomas son mucho más rápidos, mucho más frecuentes y mucho más, digamos así, inmediatos a lo que es una persona que se infecta por primera vez. Entonces, hay un periodo de transmisión. Generalmente esto mayormente es en las poblaciones jóvenes. Ya les dije, era una distribución universal esta enfermedad. Y cuando nosotros tenemos esta enfermedad, tenemos que catalogar un, digamos así, un aspecto muy importante que es la resistencia. Es decir, la resistencia a la infestación en pacientes inmunocompetentes. Pero hay pacientes inmunosuprimidos y en esos pacientes inmunosuprimidos prácticamente va a haber una afectación mucho más severa, una infestación mucho más amplia, y esta infestación amplia, más severa, una superinfectación, como dicen, se llama sarna noruega. Entonces, la sarna noruega es una infestación en personas inmunosuprimidas. Y esto se, se determinó o se detectó en Noruega casualmente, en que en los años 1800 había pacientes que tenían procesos comprometidos de piel, pero no se determinaba por qué eran estos procesos muy exuberantes, muy exacerbados en piel. Entonces empezaron a investigar y llegaron a determinar que esto se daba en pacientes que tenían lepra. Y estos pacientes con lepra presentaban este tipo de lesiones en piel muy agresivas por parte de los parásitos, en este caso el Sarcoptes cabello, pero no determinaban el por qué. Entonces después, haciendo la investigación, determinaron que esta superinfestación era debido a una disminución de la inmunología. Es decir, estos pacientes con lepra tenían una disminución de la parte inmunológica y entonces aparecía este tipo de sarna mucho más agresivo. Y era una agresión en la cual no había mayormente prurito porque había una falla inmunológica en otros pacientes. Y entonces a este cuadro clínico en pacientes inmunodeprimidos se le denominó sarna noruega, es decir, una sarna muy agresiva, una superinfectación en el paciente y que estaba relacionada con la parte inmunológica.
Entonces, el parásito es un elemento que tiene una presentación de dimorfismo sexual. La hembra es mucho más grande que el macho, tiene una forma ovalada, no es segmentado, aplanado dorso-ventralmente y tiene 4 pares de patas cortas. Y este parásito tiene la particularidad de producir huevos más o menos un promedio de 160 milímetros de longitud, que tiene una forma ovalada, y de ellos eclosionan unas larvas de tipo hexápodo. Es decir, hay una metamorfosis incompleta del parásito en cuanto a que las formas juveniles, tanto de machos y hembras, copulan en la superficie de la piel. Una vez que hay este encuentro entre macho y hembra en la superficie de la piel, el macho muere después de la cópula y la hembra se introduce en el estrato córneo de la piel. Y es en este estrato córneo que empieza a producir túneles con la finalidad de que le sirvan como elementos para depositar sus huevos. Entonces la hembra en estos túneles que va haciendo va depositando sus huevos en un promedio de 2 a 3 al día, y en total, en todo el tiempo que la hembra deposita, más o menos se suma un total de 30 a 50 huevos por parte de cada parásito hembra. Pero esta hembra vive también un periodo corto, entre 4 a 6 semanas, y muere prácticamente en el túnel. Entonces, estos huevos revientan o eclosionan, y de ahí salen larvas hexápodas, y estas larvas hexápodas a través de los túneles salen hacia la piel, hacia afuera, hacia la superficie, y cuando salen se transforman en ninfas octópodas, más o menos en un tiempo de 2 a 3 días. Y estas ninfas octópodas después mudan en 2 oportunidades antes de convertirse en adultos, machos y hembras. Y nuevamente empieza el ciclo de la cópula en la superficie, y la hembra se introduce a la capa córnea, el macho muere y sigue este proceso que hemos descrito. Por lo tanto, si nosotros hacemos una biopsia de esta zona infestada por el parásito, vamos a encontrar estas alteraciones en esa lámina de ese corte. Vamos a encontrar una paraqueratosis, es decir, células con núcleos en el estrato córneo. Podemos encontrar un infiltrado inflamatorio con linfocitos, histocitos, sinófilos en la parte dérmica. Podemos encontrar depósitos de complemento 3 en la unión dermoepidérmica y modificaciones en un estudio de inmunoglobulinas, sobre todo de A, E, M y G. Es decir, todo esto es un patrón histopatológico de una biopsia de esa zona en un paciente con este tipo de patología. Entonces, ¿cómo es la clínica de la escabiosis? La clínica de la escabiosis va a tener dos formas de presentación. En los lactantes tiene una forma de presentación mucho más, digamos así, extensa, agresiva, porque al lactante lo copa totalmente. Es decir, las lesiones aparecen en todo el cuerpo, incluido la cara, incluidas las manos, las palmas, las plantas. Es decir, todas esas estructuras son afectadas por este Sarcoptes scabiei. En cambio, en los adultos se respeta la cara, se respeta la zona de las palmas, las plantas, y en los adultos el parásito tiene dos formas de comportarse: cuando es un paciente inmunocompetente y cuando es un paciente inmunodeprimido. Cuando es inmunodeprimido va a ser mucho más agresivo y va a ser lo que nosotros ya hemos descrito como la sarna noruega, es decir, agresividad mayor del parásito en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué síntoma es el que nosotros encontramos con mayor frecuencia? El prurito es el síntoma más importante. Es un prurito que aumenta progresivamente en intensidad, mayormente en la noche. Esto es debido a que en la noche la persona entra en una situación de más descanso
el parásito se moviliza más y al movilizarse más, este desplazamiento del parásito por los túneles, al parecer, estimularían que haya una mayor hipersensibilidad y entonces la picazón aumenta mucho más por la noche. Este es el síntoma más importante, el prurito y con mayor insistencia por la noche. ¿Y cuáles son los signos que vamos a encontrar en un cuadro clínico? Vamos a encontrar a tres tipos de lesiones: lesiones directas, lesiones indirectas y nódulos sacarinos. Las lesiones directas son aquellas lesiones que están dadas por la presencia del surco acarino, es decir, esos túneles que hacía el ácaro hembra cuando entraba a la capa córnea, esos vienen a ser los surcos acarinos. Y este surco acarino, en su emergencia hacia la piel, termina en una pequeña vesícula perlada, es decir, una vesícula brillante. Por eso le llaman vesícula perlada de Bacin en nombre de la persona que hizo digamos así, esta particularidad de encontrar esta salida del surco acarino y terminar en una vesícula. Entonces termina en una vesícula y es la vesícula perlada de Bacin. Y esta lesión indirecta es la más importante. ¿Por qué? Porque en esta zona donde están los surcos sacarinos vamos a encontrar los ácaros en sus diferentes estadios. Y entonces cuando hacemos una biopsia tenemos que hacer del surco acarino con la finalidad de poder encontrar a este parásito en estos lugares. En cambio, las lesiones indirectas son lesiones de hipersensibilidad. Son lesiones papulares, eritematosas, que se presentan en el organismo en una forma más o menos bilateral. Su distribución es algo bilateral, algo simétrica. Y los lugares de mayor compromiso son la distribución en pliegues, en diversos pliegues del organismo. Pliegues antecubital, en pliegues de la muñeca, en los pliegues interdigitales de las manos, en la pliegue axilar, en la zona periumbilical. Entonces, en estos sitios o en estos pliegues van a aparecer más lesiones de tipo indirectas. Y la otra lesión que aparece son los nódulos sacarinos. Los nódulos sacarinos son lesiones mucho más duras, mucho más, digamos así, profundas en la piel y que mayormente se localizan en los genitales. Los genitales son los sitios que producen o que aparecen con mayor frecuencia estos nódulos, como el escroto, el pene, la zona vulvovaginal. Y también pueden haber en algunos otros lugares como los codos, las axilas, los flancos, pero mayormente los nódulos sacarinos los vemos en la zona genital. Entonces son tres tipos de lesiones que encontramos que conforman los signos de esta clínica de la carosis. Este es un esquema que más o menos para que entiendan cómo es el ciclo del parásito. Esto viene a ser el estrato córneo, ¿no? Debajo del estrato córneo está el estrato lúcido y debajo del estrato lúcido está el estrato granuloso. Entonces, el parásito hace su túnel en el estrato córneo. Aquí hace el depósito de huevos, que es de 30 hasta 50, y de los cuales se rompen o eclosionan y salen las larvas octápodas. Salen a esta superficie, y aquí en esta superficie, a través de la vesícula, que hay una vesícula como si fuera una tapa de entrada, esta vesícula perlada, ahí empieza este parásito a salir hacia afuera y cuando sale afuera se convierte una larva octópoda en un promedio de 3 a 4 días y después hace unas 3 mudas y ya se convierte en un parásito adulto y nuevamente copulan entre parásitos y la hembra nuevamente entra y empieza a formar los túneles. Entonces más o menos esa es la forma como el ácaro se localiza en el estrato córneo. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de la carosis?
llegamos a través de los antecedentes clínicos, y los antecedentes clínicos ya lo hemos visto. La clínica que nos presentan los signos y los síntomas, ya lo hemos visto. Y el otro importante es el antecedente epidemiológico. El antecedente epidemiológico está dado por el contacto con otras personas infestadas. Es decir, esto es un cuadro clínico muy infeccioso, muy fácil de contaminarse, y entonces es muy probable que la persona que presente el cuadro clínico haya sido contaminado con otras personas. Entonces uno tiene que establecer y tratar de encontrar los contactos de esta persona infestada, para que el tratamiento también comprenda a estas otras personas, porque si no el tratamiento no va a ser exitoso porque la reinfección va a ser mucho más fácil y entonces todos van a estar infectados progresivamente, ya sea en el grupo familiar, en el grupo de amigos, en el grupo de colegas, dependiendo en qué medio o en qué grupo se moviliza esta paciente. Entonces, si tenemos los diagnósticos, las alteraciones clínicas y entonces le añadimos estas consideraciones epidemiológicas, el paciente les puede decir, sí, en mi casa mi hermano también está con algo parecido, o mi papá, mi mamá. Entonces quiere decir que hay otras personas y contactos que probablemente hayan traído esa infestación. Entonces, si tenemos la clínica, ya no hay mayor cosa de hacer el diagnóstico definitivo. Pero en algunos casos el diagnóstico no es muy claro, entonces hay que recurrir a los exámenes de laboratorio. El examen de laboratorio más importante en este cuadro clínico es el examen directo, o llamado acarotest. En ella, digamos así, vamos a encontrar estados del parásito o deposiciones del parásito, y esto se hace a través de una toma de una muestra de la zona infectada. Se toma una muestra sobre todo de las lesiones primarias, o sea, de las lesiones que están demostrándonos la presencia de los túneles. Entonces, los túneles acaróticos que terminan en la vesícula perlada, ahí es donde se debe sacar la muestra, como les dije antes, porque ahí vamos a encontrar los parásitos. En cambio, en las lesiones secundarias no van a estar los parásitos, porque las lesiones secundarias, que son pápulas eritematosas, que están distribuidas simétricamente, ahí es una reacción de hipersensibilidad mayormente. Entonces al parásito lo vamos a encontrar en los túneles, en las vesículas perladas, donde están entrando o saliendo estos parásitos. Entonces hacemos un raspado de esta zona, de estas vesículas perladas, y ponemos en un portaobjeto, le agregamos hidróxido de potasio al 10%, le ponemos una laminilla y podemos encontrar al parásito. Podemos encontrar esta imagen, ¿no?, del parásito que está ahí. O podemos encontrar segmentos del parásito rotos por la forma del manejo que uno ha estado dando, ¿no? O deyecciones del parásito que también se pueden ver en estas tomas de muestras. Entonces, una vez que ustedes han visto esta imagen, lógicamente que el diagnóstico es definitivo, una carosis, ¿cierto? Entonces, si tenemos la carosis ya diagnosticada, entramos a la terapia. La terapia indica que nosotros tenemos que utilizar fármacos de diferentes tipos. Podemos usar fármacos de aplicación tópica, o últimamente han salido también fármacos de aplicación oral. Pero nosotros tenemos que evaluar siempre que estos fármacos no presenten riesgos mayormente de alergias, de intoxicaciones, etc. Por lo tanto, estos fármacos definitivamente no deben aplicarse cuando son tópicamente sobre la cara, sobre las mucosas, y tampoco deben aplicarse sobre zonas sobreinfectadas con bacterias. Muy fácil es en la carosis sobreinfectar las lesiones con bacterias. ¿Por qué? Porque la picazón es muy intensa
el prurito es muy fastidioso y esto conlleva un rascado frecuente, permanente. Y entonces, al hacer este rascado, que a veces es muy intenso, abrimos puertas de entrada para las bacterias. Entonces se contamina con bacterias. Al haber esta contaminación con bacterias, lo primero que tenemos que tratar son esta sobreinfectación bacteriana. Entonces hay que darle también antibióticos al paciente para poder eliminar esta sobreinfección bacteriana. Y después, lógicamente, que el tratamiento del cuadro clínico de la carosis va a estar supeditada a evaluar varias medidas antes de indicar qué fármaco vamos a usar. Hay que tener en cuenta siempre la edad del paciente, si es un paciente inmunosuprimido o inmunocompetente, si su estado fisiológico es adecuado, y también debe verse por el costo del medicamento, porque muchas veces estos tratamientos van a tener que completar grupos familiares porque se han infectado todos, o de repente grupos en el colegio, en el salón, porque también todos se infectaron, o en algún otro grupo donde se mueva mayor cantidad de gente agrupada y donde todos se pueden haber infectado. Entonces hay varias drogas antiparasitarias para poder usar. Algunas son de tipo tópico, otras son de forma oral. Aquí tenemos algunas de forma tópica, el benzoato de bencilo al 10 y 20%, la permetrina, el hexacloruro de gamma-benceno, la vaselina azufrada, el crotanitón, el tiabendazol y ivermectina. ¿Qué es lo que nosotros podemos utilizar? Podemos utilizar cualquiera de ellos, pero tenemos que tener un criterio de por qué, tenemos que ver un criterio de edad del paciente, de inmunodeficiencia, de estado fisiológico. Y entonces tenemos que, de acuerdo a eso, escoger el medicamento más apropiado. El benzoato de bencilo al 10 y 20% se usa en niños al 10% y en adultos al 20%. Es a veces medio alergizante este producto cuando usamos en niños el 20%. Mayormente cuando le dan al 20% para el tratamiento en niños, le va a aparecer una reacción alérgica muy frecuente. Pero este benzoato bencilo tiene una muy buena respuesta. Se aplica generalmente después de un baño previo en la noche. Y después de bañarse se aplica el benzoato bencilo en todo el cuerpo, como si estuviera pintando el cuerpo. Y lo deja ahí hasta el día siguiente a que se baña nuevamente. Esto lo puede repetir 3 días seguidos, hasta 5 en algunos casos, y le va a garantizar la eliminación del parásito. Entonces, este benzoato de bencilo es bueno usándolo adecuadamente, pero tiene bastante riesgo de reacción alérgica cuando este benzoato de bencilo, sobre todo, se usa en niños por porcentajes más elevados, entonces es muy fácil de producir una reacción de hipersensibilidad. El otro medicamento que existe es la permetrina al 5% en forma de crema o en forma de loción. Es un medicamento muy bueno. Se utiliza cada 72 horas o cada 4 días. Después de un baño generalizado, el paciente se seca bien y después se aplica la crema desde el cuello hasta la punta de los pies. Todo como si estuviera pintando. Esto lo dejas al día siguiente, a las 24 horas del día siguiente, recién vuelve a bañar. Y como les decía, esto se puede repetir cada 4 horas, es más o menos, o perdón, cada 4 días, eso más o menos es la frecuencia del uso de la permetrina. En algunos libros dicen semanal, pero la práctica nos enseña que la opción de uno cada 4 días por 3 tomas o 3 aplicaciones garantiza que va a haber una buena erradicación del parásito. El hexacloruro de gamma-benceno es otro medicamento que es también muy bueno. Se aplica de igualmente así y se baña el paciente y se aplica en todo el cuerpo. No es aplicación parcelar, sino es total, desde el cuello hasta la punta de los pies. El hexacloruro de benceno se aplica igualmente y se deja hasta el día siguiente para poder
retirarlo y volver a repetir unos 3 a 5 días seguidos en la misma forma. El problema principal que tiene a veces el uso de hexacloruro es, digamos así, procurar neurotoxicidad. Entonces, la neurotoxicidad es un efecto secundario de este hexacloruro de gamma benceno. Otro medicamento que se usa es la vaselina azufrada al 5%, es un medicamento muy antiguo y uno de los primeros medicamentos. Entonces, después de un baño se aplica igualmente todo el cuerpo y se deja hasta el día siguiente. Esto se puede repetir por unos 5 días y entonces pueden garantizar la eliminación del parásito. El crotamitón es otro medicamento muy parecido, pero que se usa mayormente en niños, el crotamitón. Es para población pediátrica. Va muy bien la población pediátrica con crotamitón. Y después hay medicamentos por vía oral que también eliminan el parásito. Uno de ellos es el tiabendazol, otro es la ivermectina. La ivermectina es algo más reciente, 0,6 miligramos por ciento de esta ivermectina, y se toma de acuerdo al peso de cada paciente. Y la toma es semanal. Entonces, pueden tomar de acuerdo a su peso y repetir a la semana una segunda toma. Algunos utilizan hasta una tercera para eliminar totalmente el parásito. Entonces, miren, esto es un tratamiento por vía oral. Entonces, hay una gran cantidad de medicamentos y uno tiene que saber cuál usar. Si son niños, podemos usar el clotamitón, que es lo más indicado, ¿no? Pero también podemos usar la permetrina, que también se puede usar en niños. El benzoato de bencilo al 10%, no al 20%. Si usamos al 20%, le hacemos una reacción alérgica muy fácil. El hexacloruro de gamma benceno, que también es muy bueno, pero su efecto neurotóxico nos limita a veces el uso de este hexacloruro de gamma benceno. La vaselina azufrada, igualmente un medicamento muy bueno, pero con el inconveniente que, como es azufre, la sustancia o el producto tiene un color amarillento y entonces a veces estéticamente no es muy adecuado. Por eso que a veces no se utiliza con frecuencia esta vaselina azufrada. Entonces tenemos varios medicamentos que, si ya va viendo usarlo adecuadamente, vamos a tener una respuesta también muy buena. En algunos enfermos puede ser necesario un segundo tratamiento después de un intervalo de 7 a 10 días, si los huesos sobreviven en el primer tiempo. Esto es propio de algunos fármacos, no de todos. Y aquí podemos hablar un poco del benzoato de bencilo. El benzoato de bencilo, que se puede usar al 10% en niños, 20% en niños, o en adultos, se hace un tratamiento de unos 5 días. Todos los días se baña, se aplica la crema, se lo deja hasta el día siguiente, y ahí se vuelve a bañar y se vuelve a aplicar la crema hasta completar más o menos unos 5 días. Después de 5 días viene un silencio farmacológico, es decir, no se le da nada de las cremas, y después de esos 5 días se da una segunda aplicación del benzoato de bencilo. Y esto es con la finalidad de que el benzoato de bencilo, por ejemplo, es un fármaco que elimina con más frecuencia los parásitos adultos, no tanto los parásitos jóvenes. Por tanto, cuando se aplica este benzoato de bencilo, se garantiza la eliminación de los adultos, pero no de los jóvenes. Entonces, en el transcurso de ese tiempo que toma el, el tratamiento para adulto, unos 5 días, ya los jóvenes están llegando a su madurez, y entonces después de 5 días que he hecho la primera parte de tratamiento, vuelvo a repetir unos 5 días más en la misma forma, y entonces voy a coger y eliminar todos estos parásitos que ya pasaron el tiempo y ya prácticamente condicionan que, que se elimine progresivamente después de 5 días, porque en 5 días primero se eliminaron los adultos, quedaron los jóvenes.
5 días sin aplicación, los jóvenes van madurando, se vuelven viendo adultos. Y una segunda aplicación de otros 5 días, entonces ahí se elimina a estos parásitos adultos que llegaron poco a poco a ser adultos de lo que primero estaban siendo jóvenes. Entonces, eso es el benzoato-bencilo, la característica, por eso que dice aquí que el segundo tratamiento puede haber, y es más o menos lo que le estamos explicando. Entonces, la terapia ya le dije cómo se maneja. Es necesario siempre el uso por parte de los adultos de estos medicamentos. Los niños no deben utilizarlo, no deben manipularlo, no debe echarse tampoco demasiado fármaco en el cuerpo porque puede irritar. Y estos medicamentos siempre deben estar fuera del alcance de los niños. Entonces, ¿qué es lo que más nos lleva este cuadro clínico? Nos lleva a educar a la población y a la comunidad médica sobre el modo de transmisión, es decir, cómo se transmiten las personas a través del contacto directo y de una transmisión indirecta. La transmisión directa es a través del contacto, de las relaciones, del estar juntos. Entonces, ese es el diagnóstico, esa es la infestación directa. Pero el modo de transmisión indirecto es a través de las ropas, ¿no? Si me presto la ropa de una persona, me pongo, agarro, ¿no? Y esa transmisión por medio de elementos externos o fomites también va a existir. Y entonces hay que tomar en cuenta todas esas consideraciones para hacer un diagnóstico temprano y después hay que dar un tratamiento de los casos ya si bien identificado y también de los contactos que pudiera haber y que no han tenido prácticamente la oportunidad de curarse. Entonces siempre tienen que incidir mucho en los contactos para romper esa cadena de sobreinfección progresiva y permanente. Entonces aquí, como algo complementario para la eliminación del parásito, es siempre cambiarse de ropa, lavar la ropa interior y de las de sábana, las fundas, todo eso. Esto hay que hacerlo, en algunos casos hay que hacerlo hervir, pero mayormente hay que lavarlo nada más y dejarlo después en zonas de calor, es decir, que el sol se encargue de dar a sus ropas la garantía de eliminar los parásitos y que todavía quedaran por ahí. Y entonces esto va a producir que el ácaro vaya disminuyendo progresivamente. Eh, es importante, les dije antes, la investigación de contactos y la fuente de infestación. Es decir, quiénes más están infectados. Si mi familia nada más o de repente las personas del costado que viven en otra vivienda, pero que tengo contacto con ellos, también pueden estar infestados. O en el colegio, o en la universidad, o en el grupo de amigos, en el grupo de deportes, en todos estos sitios pueden estar los infestados y que no hacen el tratamiento porque se descuidan o simplemente la dejan pasar. Entonces, todas estas personas que de alguna forma han tenido algún tipo de contacto con estas otras personas, con estas características, siempre hay que tener cuidado de tratamiento de tipo profilaxis. Entonces, la profilaxis significa, pues, hacer una aplicación tópica o una aplicación en forma oral en cuanto a gotas. De todas maneras, que eliminemos la posibilidad de que las mamás se infecten o cualquier miembro de la familia. Entonces, hay que educar a la persona sobre lo que significa esta enfermedad, quiénes están expuestas al riesgo, todo paciente inmunocomprometido, el tratamiento como es, y lógicamente que lo ideal es formar equipos para tratamientos colectivos, ¿no? Identificar los casos, digamos así, principales, los grupos así de diseminación para poder cortar ese tipo de, de complicación que existe. Y entonces hay que tener en cuenta todas estas características epidemiológicas en este cuadro clínico.
Acá tienen algunas lesiones que ustedes pueden ver. Esta es una lesión papular. Este, en cambio, es una lesión nodular. Miren el tamaño del nódulo. Este es también un nódulo un poco más pequeño. Entonces tienen ustedes acá nódulos en la zona escleral. Aquí no hay aquí zona eritematosa, parecen micropápulas pequeñitas. Da esa impresión de ver. Entonces, eso es una zona inguinal propia donde encontramos lácar. ¿Qué están viendo ahí? La cara lateral de la mano así infestada por el parásito. Entonces se forma estos surcos, estos son surcos, estos son surcos, vienen desde acá. Entonces miren las correcciones del pliegue y la picazón igualmente. Entonces miren estas estructuras que tienen con una parte media brillante, es de la vesícula perlada. Ahí está en la zona interdigital, miren cómo se puede apreciar. Ya la afectación en un niño pequeño, los niños, hemos dicho, no respetan nada, afecta todo el cuerpo, las palmas, las plantas. Miren esas lesiones eritematosas, pápulas, como si fueran con escamas. Y estas son lesiones nodulares en los genitales. Y vemos una lesión nodular. Miren esa característica del nódulo. Y en cambio acá hay una pápula. Y esta es parte de la sarna noruega, unas lesiones hiperkeratosis amarillentas. Al haber hiperkeratosis, o sea, engrosamiento de la piel, el estratocorneo, se abre la zona cruenta, se abre y forma estas lesiones que están prácticamente abiertas. Entonces, esta es la sarna noruega. Miren esta imagen de sarna noruega. Este es el trayecto de todo un túnel, miren cómo aparece. Igual acá, igual acá. Todos son de tipo eritematosas, con costras, y terminan en este puntito que ustedes ven acá, que es la vesícula perlada. Ahí un poco más cerca, miren, la hiperkeratosis que se forma por el ácaro. Esta es la fisuración. Desde las manos no puede estar estirada mucho tiempo, entonces tiene que tratar de flexionar, entonces ahí es donde se hace esta herida. Bueno, entonces, esta es una sarna noruega.
Y esto es una invasión de un niño por parte de esta Sarcoptes cari. Le invade todo, miembros inferiores, plantas, igual acá. Miren acá, la zona vulvar está tomada con las lesiones eritematosas papulares acá en el abdomen. Igual acá, la zona plantar y lo demás bastante copado. Más cerca, lesiones papulares, vesiculares, pápulas, vesículas. Miren estas pústulas, estas pápulas, todo lleno en la palma. Esto en los adultos no se ve. Respeta en las palmas, las plantas, la cara en los adultos, más no en los niños. Y esto trae una aplicación muy intensa que lo rascan, generalmente se rompen y se sobreinfectan a veces con bacterias. Bien, entonces, en adultos respeta palmas y plantas, cara, en los niños no. Ya. ¿Ven ustedes la imagen? Sí, doctor. Ya, entonces, vamos a ver ahora lo que corresponde a la pediculosis. La pediculosis es un cuadro clínico que está condicionado por presencia de un elemento muy importante. Entonces, ¿qué es la pediculosis? La pediculosis es una infestación parasitaria de la piel del cuero cabelludo, del tronco o el área púbica. O sea, hay tres zonas que se afectan por la pediculosis: el cuero cabelludo, el tronco y el área púbica. Acá vemos al mismo parásito haciendo una afectación en tres zonas diferentes. ¿Y cuál es el parásito que origina esta afectación? Tres variedades diferentes de pediculosis. La pediculosis del pubis,
está ocasionada por Pityrius pubis o la llamada también ladillo o piojo de pubis, la pediculosis corporis ocasionada por la pediculosis humana en su variedad corporal o corporis, o le llaman también el piojo del cuerpo, y la pediculosis capitis, que es ocasionada por el pedículos humanos variedad capitis o piojo de la cabeza. Es decir, son parásitos de la misma familia que van a copar o van a afectar estas tres zonas en todo nuestro organismo. ¿Cuáles son los síntomas que podemos encontrar en todos los casos? El prurito. El prurito es muy intenso, es una picazón que ocasiona rascado con escoriaciones profundas en la zona afectada. Es decir, me aparece en la zona del cuero cabelludo, me pica tanto que yo me rasco y me produzco heridas, me produzco escoriaciones. Esto es muy frecuente en los pacientes que experimentan esta patología. Y debido a este rascado que yo hago de estas zonas que están tomadas, puede presentarse una piodermitis, es decir, una infección secundaria por bacterias. Y en muchos casos, este tipo de procesos de infección o piodermitis es mayormente el motivo de la consulta, a veces en la parte ambulatoria. Entonces vamos a ver qué cosa es la pediculosis capitis. La pediculosis capitis afecta tanto a niños y adultos y se transmite principalmente por un contacto directo con la persona que está infectada. Es decir, la persona infectada y yo tengo un contacto directo a través de la cabeza, por ahí. Y entonces ese contacto directo hace que me aparezca esta pediculosis. Pero también puede haber un contacto de tipo indirecto a través de algunos instrumentos que usamos nosotros en el cuero cabelludo o en la cabeza. Por ejemplo, el peine, ¿no? Los cepillos, los sombreros o las gorras. Entonces, esta transmisión también ocurre porque yo me peino. Si yo tengo el parásito, fácilmente a través del peine puedo pasar a otra persona. Igual si comparto mi cepillo o mi sombrero que es usado por otra persona. Lógicamente, esto se va a condicionar también porque hay una falta de higiene y esto favorece que esta infestación sea mucho más fácil. Cuando yo me infesto con estos parásitos, el periodo de incubación desde el contacto, es decir, desde cuando yo tuve contacto con la persona que está enferma y me pasa a mí el parásito, los síntomas deben aparecer en un promedio después de 15 días. Es decir, esta pediculosis que me va a ocasionar prurito intenso, su aparición es más o menos después de unos 15 días de la infestación. Y generalmente se inicia con la picazón en el cuero cabelludo, que se va intensificando progresivamente conforme pasan los días. Y esta localización de esta pediculosis del cuero cabelludo está mayormente localizada en la zona occipital, en la zona retroauricular y en la nuca. Son los tres sitios donde asienta con mayor facilidad este parásito, donde hace esta picazón, y es el que fastidia en muchos casos al paciente hasta que provoca heridas, y esas heridas a veces se contaminan fácilmente. Cuando ustedes ven a un paciente que viene con un proceso de cuero cabelludo, ustedes siempre tengan en cuenta que ahí existen parásitos. Y entonces, en muchos de esos casos, ustedes pueden detectar a los parásitos o a través de las liendres. Las liendres son esta estructura que ven acá donde el parásito se aloja, ¿no? Y esto lo podemos ver mucho antes, incluso que aparezca la sintomatología. Y lógicamente, como esto conlleva picazón en la zona afectada, en la zona donde están estas estructuras, puede haber costras con restos hemorrágicos que han sido producto del rascado. Y este producto del rascado
frecuentemente una zona X determinante, hace de que la piel se engruese, que la piel se haga más irritativa y puede ocasionarse las placas eczematosas, es decir, unas placas eritematosas, unas placas con cierto tipo de engrosamiento que pican mucho y que generalmente están localizadas en la zona retroauricular y en la zona occipital. Y entonces nosotros podemos observar en el examen clínico presencia de liendres, como son estas cosas que ven aquí, que están pegadas al pelo, porque estas se pegan al pelo a través de una proteína de tipo cementoide, que le da bastante dureza en su unión, y podemos encontrar gran cantidad de liendres. Esta hallazgo de liendres ya nos induce a pensar que este paciente tiene parásito, si es que nunca ha hecho el tratamiento. Y entonces podemos encontrar liendres entonces en gran cantidad. Y lógicamente esto produce picazón y fácilmente uno se rasca y puede producirse una infestación sobreagregada, es decir, una impetiginización del cuero cabelludo y o de la nuca, y que esto generalmente conlleva a la aparición de adenomegalias de tipo occipital, es decir, aparecen pequeñas conglomeradas, pequeñas tumefacciones que duelen, son las adenomegalias occipitales, y entonces esto es debido a que la zona se infectó, la zona empezó a presentar estas zonas de tipo inflamatorias por el parásito y que poco a poco se fue infectando, se fue impetiginizando hasta llegar a formar una zona muy extensa, a veces de tipo piodermíticas o sea infectadas. Entonces, esto es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, esto que es la liendre, ¿no? Es la liendre donde se aloja el parásito, y esto de aquí que ya es el parásito gas libre de la liendre, que está ahí en en el, en los diferentes sitios de las ropas, o puede estar en este caso que estamos hablando del cuero cabelludo, más que nada en la cabeza, y cuando nosotros buscamos a veces este parásito no se hace encontrar muy fácil, porque en primer lugar no abundan, no son bastantes, y hay que tener bastante precisión para poder localizar al parásito adulto que no está prácticamente en esta liendre. Entonces, ya hecho el diagnóstico es a través de la observación de la liendre o del parásito adulto. Entonces, si vemos esto, ya el diagnóstico está hecho. Y una vez hecho el diagnóstico, entonces hacemos el tratamiento. Se usan champús de lindano al 5%, o sea, el lindano es hexacloruro gamma benceno. O puede usarse también permetrina al 1.5%, champús. Entonces se lavan con estos champús, se humedece el cabello, se echa este champú, se deja ahí que se estacione un tiempo prudencial, unos 10, 15 minutos, algunos dicen una media hora, y después de esto se lava. Nuevamente se lavan y entonces esto puede ser útil en una primera instancia. Se eliminan todos los parásitos, aunque pueden persistir las liendres, y las liendres pueden, en algunos casos, estar cobijando a los parásitos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que repetir el tratamiento después de una semana, igual como lo hizo anteriormente, con el fin de eliminar los parásitos nuevos que podrían haber quedado por ahí y que no tuvieron mucha, digamos así, mucha destrucción por parte de los elementos para estos parásitos, porque eran parásitos que estaban todavía jóvenes, todavía movilizándose, y entonces eran parásitos nuevos. Por eso, en una segunda aplicación, después de una semana, siempre es interesante y necesario para garantizar que uno ha eliminado todos los parásitos, tanto los adultos como las liendres. Entonces, cuando uno hace este tratamiento, las, los parásitos desaparecen, pero
Lo que a veces no desaparece son las liendres que están pegadas, adosadas al pelo. Y entonces esto se usa el vinagre al 50%, sobre todo vinagre blanco. Y esta vinagre blanco al 50% se moja un peine fino de esos delgaditos que le llaman patrullero y mojando con el líquido se pasa como si estuviera peinando. Entonces, esto es suficiente para ir eliminando el parásito progresivamente. Entonces, esto es importante saber de que de todo este tratamiento, la permetrina o el benzoato o el malatio son productos que van a tener muy buen éxito en el tratamiento. El lindano igualmente, la única, digamos así, precaución que debemos tener es que a veces estos productos pueden producir neurotoxicidad. Entonces, debido a esto, a veces uno limita su uso en estos cuadros clínicos. El Pediculus humanus corporis es el otro grupo de parásitos, también piojitos, pero esta enfermedad es producida por estos piojitos más grandes, que son más o menos que miden 3 a 4 milímetros, que son muy visibles, y esto infesta a todo tipo de personas. No hay ninguna clase socioeconómica ni cultural que no se haya en algún momento infestado por estos parásitos. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de pediculosis humana, vamos a tener en cuenta que estos parásitos no van a estar impregnados en el tórax, en la espalda, sino que se esconden en la ropa. Las ropas, en los pliegues, sobre todo la ropa que está en contacto con la piel, ahí se meten estos parásitos y ahí permanecen haciendo sus nidos y ahí aparecen saliendo de ahí para ir a buscar su alimento, que es la sangre. Entonces, en algunos casos, cuando el paciente tiene vellos, podemos encontrar dentro de las vellosidades estos parásitos, pero si no, no lo vamos a encontrar, van a estar alojadas en las costuras y pliegues de la ropa que están en contacto con la piel. Entonces, más o menos esa es la conducta de la localización de estos parásitos. Afectan tanto a hombres como a mujeres y lógicamente que tiene mucho que ver la deficiencia de la higiene personal. ¿Cómo se transmite esta pediculosis humana? A través igualmente del contacto directo, es decir, si uno tiene un contacto directo con otra persona, su pareja, es fácil que le puede transmitir este tipo de parasitosis. Eh, También puede ser a través, ya hemos dicho, de eh, elementos secundarios, como por ejemplo las sábanas o ropas infestadas, es decir, si usted se pone en la ropa de una persona que está con esta patología, es muy probable que lo infecten de alguna forma. O aquellas personas a través de las sábanas, que sobre todo se ven en aquellas zonas donde hay alojamientos para personas y no sabemos si esas sábanas han sido cambiadas, han sido lavadas y puede ser simplemente un foco de infestación, ¿no? Porque la persona puede haber dormido en esas sábanas, haber dejado el parásito y lógicamente uno viene después y se contamina. Ojo, el parásito es un elemento muy fuerte y vive ¿de qué? Vive de la queratina o de la sangre. En este caso vive de la sangre, porque esto es un parásito que succiona sangre. Entonces, a diferencia de los ácaros, del Helicobacter pylori, cuya finalidad es la queratina, es decir, se alimenta de queratina, por eso que está en el estrato córneo y trata de buscar ese alimento de la queratina. En cambio, esto aquí es otra forma de supervivencia. Aquí es a través de la succión de sangre para poder seguir viviendo. Entonces, estos parásitos se encuentran en el cuello, en el tronco, en la axila, en la cintura, en las nalgas, en los ingles y otras zonas de presión del cuerpo. Son zonas donde a veces están cubiertas y entonces ahí pueden estar posesionadas estos parásitos.
Como les decía, el piojo del cuerpo es el más grande de entre los tres tipos de parásitos. Es el que mide entre 3 a 4 milímetros y lógicamente este parásito de ese tamaño sí, pues es más fácil de poder visualizarlo. Clínicamente tenemos un paciente que ha sido infestado con esta parasitosis y encontramos lesiones eritematosas puntiformes, como vemos acá, y estas lesiones puntiformes corresponden a zonas de succión creadas por el mismo parásito. Y esto puede originar lo que se llama una urticaria macular muy pruriginosa. Es decir, se levantan lesiones como si fuera un proceso inflamatorio. La parte media superficial, la parte media es algo redundante. Entonces, estas pápulas que aparecen acá, esos puntos que aparecen aquí, son las zonas de succión de sangre. El parásito se alimenta, succiona y después se esconde nuevamente en los pliegues, se esconde en los sitios donde se puedan localizar. Pero cuando ya son localizados, entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasionan la picazón y esto hace que uno se rasque y se rasque, ¿no? Entonces, al rascarse la zona con bastante frecuencia y mucho tiempo, la zona va cambiando de tono, de color, de lo que era eh, una, una, una piel normal, se vuelve una lesión de tipo bronceada, como si fuera una lesión media amarronada, y a esto se le llama enfermedad de los vagabundos o melanodermia pediculósica, es decir, una invasión mayor de los elementos celulares que forman poco a poco un proceso de resguardo de inflamación. Entonces, acuérdense, donde pica y se rasca, pueden formar lesiones maculares, como esta que se llama enfermedad de los vagabundos, que son zonas así de una coloración muy particular, medias bronceadas, y que lógicamente se veía mucho en aquellas personas que vivían en la calle, que vivían abandonadas, es decir, personas que tenían una conducta de tipo muy inestable y le llamaron al hallazgo estas máculas bronceadas enfermedad de los vagabundos o melanodermia pediculosa. Entonces estas son nombres que le ponen a este tipo de lesiones. Y lógicamente si esto se vuelve a succionar y se vuelve a mantener la lesión así activa, entonces fácil que puede haber una infección bacteriana, ¿no? Que puede ser por cualquier germen secundaria con afectación linfática. Y en algunos casos esta infección bacteriana puede condicionar glomerulonefritis aguda. Mientras que si nadie, digamos así, objeta, el proceso persiste, la piel se sigue endureciendo o liquenificando más, y entonces ya la situación de esta piel ya es diferente. Es una piel ya muy gruesa, muy acartonada. Entonces hay una cronicidad y una liquenificación en otros casos. Es decir, la liquenificación viene a ser una lesión eritematosa papular, ¿no? Y que tiende a ser dura, entonces por eso se denomina una liquenificación de esa estructura, o sea, de ese examen. El diagnóstico diferencial de esta vehiculosis es con la sarna, por la aplicación de todo el cuerpo, con la dermatitis herpetiforme, es decir, unas lesiones de aspecto alveolar dispersas, múltiples, que están dispersas en diferentes partes del cuerpo. Y otro viene a ser eh, el benzoato de bencilo. Es decir, hay varios tratamientos para, digamos así, este cuadro clínico. Igual que como vimos para la carosis, acá también se podían emplear varios productos que se usan también en la carosis, es decir, una infestación que también se puede manejar con productos de la
acarosis. Por eso que aparece benzoato-bencilo al 20%, una aplicación en todo el cuerpo, dejarla ahí hasta el día siguiente y se baña al día siguiente. El hexacloruro de gamma benceno igual. Es decir, se pueden usar estas sustancias que se usan también en acarosis. Pero lógicamente lo que tiene que haber es que tiene que ubicarse a la persona, tiene que hacer un tratamiento con lavado de sus ropas, ropas de la cama, y si es posible del colchón, porque en los pliegues del colchón, en los pliegues, en todo tipo de pliegues, ahí donde se alojan estos parásitos. Y entonces dan una picazón muy intensa. Si es en el cuerpo, a veces nos puede ser muy semejantes con la sarna, o sea, con la carrasca que vimos en antes, o en algunos casos por el tipo de lesión que aparecen, así lesiones eritematosas, medias papulares, entonces me pueden yo equivocar con una dermatitis de tipo herpetiforme. Y en algunos casos, cuando estas lesiones son dispersas, son elevadas, son a veces costrosas o son medias costrohemorrágicas, entonces yo puedo considerar que puede tratar de una furunculosis. Entonces son los diagnósticos diferenciales: la sarna, la dermatitis herpetiforme y la furunculosis de este cuadro clínico de la pediculosis del cuerpo. Y el otro grupo de las lesiones o de las pediculosis viene a ser aquella que corresponde a la pediculosis pubis o ladillas. En muchos libros le hablan de ladillas cuando es lo mismo, pediculosis del pubis. Y esto sí es un cuadro clínico que suele contraerse mayormente por contacto sexual. Es lo más frecuente y las estadísticas lo dicen así. Aunque también en algunos casos puede haber una diseminación también por compartir ropa o compartir la cama. Un poco más difícil, pero puede existir. Alguien, por ejemplo, que se ponga una ropa de otra persona infestada, o entre hermanos a veces se prestan las truzas, se prestan los buzos, se prestan los shorts, entonces ahí puede haber una transmisión por compartir esta ropa, o en la cama donde también pueden caer los parásitos y yo inocentemente me acuesto y también ahí me puedo contaminar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en la parte del genital? Ocurre la infestación, como ven ustedes aquí, en la base del pene, y hay un prurito bastante intenso. El inicio es moderada, pero conforme pasan los días se va haciendo cada vez más intenso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A veces, ¿cómo se detecta? A veces se detecta en el calzoncillo de la persona, aparece como un granulado pequeñito, como si fuera un café molido en la ropa interior. Y eso es lo que sorprende a muchas de estas personas y se asustan porque creen que es otra cosa. Pero simplemente viene a ser el parásito que se fijó en esta zona del pubis, succionó, se succionó buscando sangre y hemos dicho que se alimentó. Y entonces al succionar hace un pequeño orificio por donde fluye sangre, y sangre que el parásito lo absorbe, pero parte de eso también queda afuera porque la magnitud de la cantidad es mucho mayor. Entonces, esta aparece la molestia en esta zona, ¿no? Y cuando vemos, a veces no podemos identificar, tendremos que valernos de una luz muy especial y tendremos que irlo viendo poco a poco si es que existe en esta zona. Entonces, esto es la forma más o menos de ir llegando a un diagnóstico. Acuérdense que en la ropa interior del paciente empieza a presentar unos pequeños granulitos como si fuera un café molido. Esto es muy importante para saber de que hay una infestación ya de algún tiempo que está succionando y está haciendo estas cosas. Algunos parásitos en personas que tienen muchas vellosidades pueden también migrar, es decir, pueden ir hacia arriba y terminan en las axilas. Incluso hay un reporte que en algunas personas muy velludas
han subido o han tratado de apoderarse también de la zona de la cara. Entonces, eso es lo que más o menos ustedes tienen que tener en cuenta en estos casos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí está la descripción. Vemos pápulas escoriadas y la presencia del parásito que está herido generalmente a la base de los pelos, como si fuera una mancha marrón común y corriente, con la finalidad que no se le puede ubicar y se pone alrededor del folículo piloso. En algunos casos de pacientes, nosotros podemos observar también lo que se llaman las manchas cerúleas o manchas azul grisáceas, cuyo tamaño son pequeños, de medio a 1 centímetro, y lógicamente se ven en la parte inferior del abdomen y en la parte también superior de los muslos, que corresponden a, por la forma como se ve, a pequeños hematomas por succión, o eso es una posibilidad. Y entonces ocurre unos hematomas por succión. Y lógicamente vamos a ver que también se presentan escoriaciones, se presentan impetignación secundaria y adenopatía regional. Es decir, es un contexto de picazón en la zona del pubis, en la zona de los genitales. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo presencia del parásito en la base del pelo. Ahí se tratan de camuflar como si fueran pequeñas manchitas marrones. Y cuando uno lo mira parece que fuera una zona sucia. En algunos casos esto que yo manipulo tratando de sacarlo, hago que la zona se inflame y en algunos casos se puede ver las manchas azules, sobre todo en la parte inferior del abdomen y en la parte también de los muslos. Y estas manchas azul grisáceas, que le llaman también máculas cerúleas, que tamaños pequeñitos de medio, 1 milímetro máximo, o hasta 1 centímetro, dicen algunos. Esto es lo que se produce por el hematoma por succión, es decir, la succión del parásito con el fin de poder agenciarse de, de sangre para poder supervivir, entonces forma hematomas por succión. Y entonces, como pica, hay todo el contexto de rascado en estos casos. El tratamiento es muy similar a todo lo que hemos venido describiendo. Hay que usar champús anti pediculosidas en el varón, en la zona del axón, de las axilas y los muslos. Durante 5 a 10 minutos se aplica uno de esos, algunos dicen media hora, y después se enjuaga. Esto puede repetir a la semana, otro tratamiento igual. Y el que se usa con más frecuencia para este tipo de tratamientos es la permetina al 1,5% y el lindano al 1%. Pero el lindano, acuérdense que es un medicamento que fácilmente puede producir neurotoxicidad. Por eso que muchas personas que tienen oportunidad de ver estos cuadros clínicos no recetan estos productos, sobre todo el lindano, el hexaclorogamma por su neurotoxicidad. Pero a veces hay algunas personas que no se dan cuenta y el pubis que está en la zona o el parásito que está en la zona púdica migra, se va hacia arriba y puede llegar hasta las cejas, hasta las pestañas. Entonces, ¿qué hacer cuando llegan a las pestañas? No le pueden echar los productos que hemos visto porque son como elementos muy eritematosos, muy, digamos, agresivos en su forma. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí el parásito se desplaza y llega hasta las pestañas y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí podemos usar una capa gruesa de vaselina. 2 veces al día se echa en esa zona y el parásito prácticamente va a ir muriendo poco a poco. O también se puede usar pomadas oftálmicas de fisostigmina 0,025 y esto se echa 1 o 2 veces durante 8 días.
Entonces, eso también es una buena alternativa. La forma oftálmica de fisostimina 0.025. Y lógicamente todo esto va acompañado de un proceso de limpieza, donde se lave, donde se produzca una limpieza de la ropa interior, las sábanas, las toallas. Todo eso debe lavarse con agua caliente. Entonces, cuando nosotros vamos a ver este tipo de tratamiento, hay que tener mucho cuidado. Entonces, las vías en pestañas, acuérdense, solamente vaselina es suficiente. Pero si no, el uso de fisostigmina 0.025. Pero con mucho cuidado, no más tampoco. Entonces, el diagnóstico se establece ya definitivamente cuando encontramos al parásito, ya sea en las liendres o afuera ya que ha salido. Y los diagnósticos diferenciales son bien puntuales. Por ejemplo, en el caso de las pediculosis capitis, generalmente el diagnóstico diferencial es con la dermatitis seborreica. Cuando es el piojo del cuerpo que succiona en la parte del tórax anterior, lateral, entonces estamos frente a lo que se denomina sarna. Entonces pensamos que podría ser una sarna. Y el otro es cuando nosotros tenemos un cuadro clínico en el cual en el pubis hay un proceso eczematoso. Es decir, hay rascado y este rascado me permite una piel que se va engrosando poco a poco y al engrosarse produce picazón. Entonces, este es un eczema que puede estar ocasionándose por el rascado de la picazón que presenta el, el paciente. Entonces, acuérdense, tres tipos de pediculosis: capitis del cuerpo y del pubis, ¿ya? Y estas son las clasificaciones internacionales para la pediculosis. Esta más o menos es una forma de tratamiento, como tratan las pediculosis en unos laboratorios especiales. Se usa el lavado y después podemos usar ese lavado con una loción de permetrina mayormente, que es la que más se usa al 1%, y eso actúa como si fuera un champú en toda la cabeza de la persona. Y eso se va a ir repitiendo todos los días porque esto ya es un tratamiento para, en este caso, pediculosis. Las conclusiones más importantes son, porque esto es una enfermedad de niños, de jóvenes, es decir, población joven. ¿Qué es lo que hay que hacer? El colegio, sobre todo, el aseo personal es importante. Debe, el paciente debe tener sus útiles personales, sobre todo en el colegio, sus peines, sus pañuelos, porque ya hemos dicho que hay un contagio presente, de un contacto de personas, pero también hay contagio a través de fomites, o sea, a través de indirectas, ¿no? Entonces eso también tiene que tener en cuenta. Ahora, si los papás o maestros detectan la presencia de piojo o liendres, hay que llevar inmediatamente al dermatólogo para que se pueda diagnosticar con certeza si es un proceso infeccioso, de qué tipo es el proceso infeccioso. Y lógicamente, si el niño está muy infestado con los parásitos, por ejemplo, en el cuero cabelludo o en la carita, entonces definitivamente preferible dejar que el niño quede para un tratamiento correcto, no dejarlo muy aventuradamente en un colegio, porque también puede contagiar. Y lógicamente, siempre hay que estar pensando en la renovación de los temas y todas esas cosas que se hacen. Pero al final, estas son las recomendaciones que se pueden realizar en las escuelas, sobre todo para estos niños. ¿Quién es el que se afecta más? El niño. El niño es el elemento más agredido por las películas.
sobre todo la pediculosis del cuero cabelludo. Cuando forma esa infección sobreagregada, toda la parte de atrás se le llena a veces de ganglios que se dilatan, algunos a veces hasta supuran, y eso a veces es el motivo de la consulta, porque a veces el parásito le está formando la pediculosis capitis, pero el paciente lo puede soportar y no pasa absolutamente mucho. Entonces, esto es muy importante. Niños son los que más se afectan. Entonces, por eso estos 4 puntos que deben tener en cuenta. El examen es importante, la detección del parásito, la eliminación del parásito, pero mayormente la prevención de esta infestación. Y esto hay que hacerlo por los niños. Entonces, son 4 cosas interesantes que ustedes deben tener siempre en cuenta cuando traten estas pediculosis, ya sea del cuero cabelludo, ya sea del cuerpo o ya sea de la parte pública. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Camila? Todo claro. ¿Alguna pregunta o no hay preguntas? Bueno, si no hay entonces alguna pregunta, entonces si nos quedaríamos acá en esta parte del tema, daríamos por concluido la reunión y ya nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Entonces quedamos así. Eh, Nos vemos en otro momento. Buenas noches con todos y ya en otra clase posterior estaremos con otros temas probablemente. Buenas noches con todos. Hasta mañana.